Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los 12 profetas y los quiero presentar en una línea de tiempo. Entonces, vamos a dividirlo en el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué está dividido así? Porque recordemos que después de Salomón hubo un conflicto y se dividió así Israel en el reino del norte, que se llamaría Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, que sería Judá, cuya capital es Jerusalén. Entonces, este trabajo está más enfocado en los 12 profetas, claro que están los demás, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero vamos a tener otro enfoque hacia los profetas. Entonces recordemos que la labor profética se basa en corregir, se basa en exhortar, pero también cada uno de los profetas tiene la labor de dar esperanza también con cada uno de sus mensajes. Entonces iniciamos con el profeta Joel. Ay, no sé por qué apareció de últimas, pero bueno. Con el profeta Joel. El profeta Joel tenía un mensaje de arrepentimiento y algo interesante de ese libro es que comienza con no comienza, pero sí tiene en su contenido una plaga de langostas que significa como el juicio de Dios que iba a llegar. Digamos que en la línea de tiempo ese sería el primer profeta. El segundo profeta es Jonás, que aparece por allá en el 800 a.C. aproximadamente. Todas estas fechas son aproximadas, ¿sí? Entonces, algo que caracteriza al profeta Jonás es que está dando su mensaje a una nación extranjera, aunque él sea del reino del norte, está dando su mensaje a Nínive. Y más bien la corrección es para el profeta, porque el profeta no quería ir a ella, no quería darle ese mensaje, y algo bonito que nos enseña es que Dios no hace acepción de personas, que cualquiera que decida arrepentirse y volverse a Dios va a encontrar su misericordia. Seguimos con los dos profetas que son contemporáneos entre sí, profetas que son, ¿qué significa contemporáneo? Que están como en el mismo tiempo. Entonces, Amós reprocha y quiere corregir al pueblo por la injusticia y la desigualdad, la opresión, esa desigualdad que había en el pueblo de Israel, es decir, el reino del norte. También aparece Oseas, que reprocha también la infidelidad del pueblo hacia Dios. Entonces, Dios utiliza la vida de Oseas como un ejemplo, porque la esposa de él fue infiel, pero Dios le dijo que la perdonara. Entonces, así mismo como él la perdonó, Dios va a perdonar a Israel si se arrepiente de sus pecados. Continuamos con el profeta Miqueas. Miqueas habla de las consecuencias de la corrupción y la opresión. Todos estos son mensajes sociales, son mensajes que afectan al pueblo directamente. Y bueno, vamos a continuar. Aquí pasa algo muy importante, y es que en el reino del norte hay un cautiverio por parte de Asiria. Asiria lleva a los israelitas, les puede llamar así, hacia su nación con violencia, con opresión, con destrucción. Entonces, estos profetas Amós y Oseas tenían la labor de anunciar al arrepentimiento para que precisamente no les pasara eso, pero pues no quisieron arrepentirse. El profeta Nahum también habla de una nación extranjera, habla de Nínive, porque recordemos que Jonás también le hablaba a Nínive, pero aproximadamente unos 150 años después, pues pasa que Nínive se vuelve al pecado, y por eso Nahum habla de esa nación, de que el juicio de Dios va a venir por todas las maldades que ha hecho. Habacuc también está ahí como en el mismo tiempo, pero sí le habla a Judá y reprocha también la violencia. Había mucha violencia en esos tiempos, había injusticia.
pero algo que se resalta del libro de Habacuc es que finaliza con como una especie de salmo o poesía que refleja pues la confianza en Dios. También Sofonías está como en el mismo tiempo aproximadamente, y Sofonías habla de lo que es el día del Señor. También habla de la desolación para los pecadores y la liberación para el pueblo de Dios. Estos profetas están justo antes de lo que sería el cautiverio a Babilonia por parte del reino del sur, es decir, Judá y Benjamín. Entonces, ellos tenían la labor de como de alertar, de que se arrepintieran, pero pues no pasó. Y aquí, después de el cautiverio a Babilonia, como ya tiempito después, hay lo que se conoce como el retorno. El retorno son aquellas personas que están en Babilonia. ¿Por qué en Babilonia? Porque digamos que no había como mucha claridad de quiénes eran los que estaban en las tribus del norte, de los que estaban en Asiria, ¿sí? Como que los que se fueron aquí en el cautiverio de Asiria se quedaron allá, u otros se fueron para acá, o sea, se fueron para el reino del sur. Cuando pasó esto de aquí arriba, del cautiverio de Asiria, algunos se fueron para el reino del sur y pues se mezclaron con los de Judá, es decir, como que no hay una completa certeza de dónde se quedaron esas personas. Entonces, vamos a contar esas etapas en el reino del sur, sobre todo. Entonces, Sesbazar era su representante, su líder de la primera etapa, fue aproximadamente en el año 538 a.C. Algo para resaltar es que en estas 4 etapas regresaron aproximadamente 50.000 judíos. Aquí ya se les empieza a llamar judíos. Ya hay como esa identidad de que son de la tribu de Judá y que van a regresar a su tierra. Cuando este es el primer retorno, la primera etapa, por lo tanto regresan sin recursos, regresan de una manera no muy amigable, pero pues lo importante es que regresaron, ¿sí? Que hicieron el intento de regresar. En segundo lugar, tenemos a Zorobabel, que era un líder que había nacido en Babilonia, pero que era también de la línea de David, era descendiente del rey David. Eso en el año 520 a.C., en este retorno, es decir, aproximadamente 18 años después de la primera etapa. Aquí ya vuelven con un sumo sacerdote, ya con una representación religiosa, y aquí están los profetas Ageo y Zacarías. Ageo dice a las personas que están regresando que se dediquen a construir el templo antes de construir, bueno, no antes, pero sí también que se enfoquen en construir el templo en vez de construir sus propias casas. Y el profeta Zacarías ya como un mensaje más mesiánico, habla de la primera y la segunda venida del Mesías. Y continuamos con el retorno. En Nehemías fue ya como 75 años después de la segunda etapa aproximadamente, o sea, tiempo ya después. ¿Y por qué aparecen 2 linecitas ahí en la línea de tiempo? Porque pues fue aproximadamente en el año 445 y 472 a.C., es decir, esas 2 fechas son como aproximadas entre sí, no hay una claridad de que hubiera sido una sola, y ya empieza ahí la reconstrucción de la muralla, ya hay una reorganización sacerdotal y política en esto cuando está Nehemías. Y aquí aparece el profeta Malaquías, y el profeta Malaquías ya empieza a decirles que deben darle a Dios lo mejor, que sobre todo en la adoración y en los diezmos a Dios. Entonces, así vamos ya finalizando. Y por último, como para no cortar esas etapas, tenemos la última etapa, que ya es Esdras, que es aproximadamente el año 398 a.C., es decir, aproximadamente 34 años después de la tercera etapa, es decir, de Nehemías. Y pues ya empieza a haber como una pureza en la fe, ya empiezan a seguir más la ley, como quien diría, a retornar a lo que eran en un principio, o mejor aún, por decirlo así, y nace el judaísmo,
y el culto sinagogal, es decir, ya empiezan las sinagogas y toda aquella cuestión. Entonces, este es básicamente lo que les quería compartir en esta noche. Vuelvo y digo, pues no solamente son estos profetas, sino que también están Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, pero esto fue en un enfoque de los 12 profetas. Y también les quería decir que esta gráfica estuvo basada en la gráfica de otra persona, como para darles el derecho de derechos de autor. Y son Roberto Leiva y Joaquín Castro. Entonces, eso es lo que les quería compartir esta noche. Y muchas gracias. Entonces, adiós, que les vaya muy bien. Muchas Gracias, gracias, excelente. Lita. Muchas gracias, muy bonita la exposición, chévere, entendible.